Hoy es lunes 12 de junio de 2023. Soy el padre Ezequiel Ayala, misionero en Rusia. Hoy nos toca reflexionar en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12. En aquel tiempo, al ver estas multitudes, subió a la montaña y habiéndose sentado se le acercaron sus discípulos. Entonces abrió su boca y se puso a enseñarles así: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque serán hartados. Bienaventurados los que tienen misericordia, porque para ellos habrá misericordia. Bienaventurados los de corazón puro, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Dichosos seréis cuando os insultaren, cuando os persiguieren, cuando dijeren mintiendo todo mal contra vosotros por causa mía. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Queridos hermanos, sabemos la importancia capital que tiene el Sermón de la Montaña para nuestra vida, pues nos señala el camino, corrige nuestra mirada a lo verdaderamente valioso y útil, y nos llena de esperanza. No sin razón, el Santo Papa Juan Pablo II Magno nos lo dejó como uno de los misterios de luz con los que nos enriqueció el Santo Rosario. Es importante el Sermón del Monte porque en él nuestro Señor nos va a dar las grandes líneas de la vida interior que especifican este reino que Él nos vino a entregar, y también a indicar la índole espiritual de quienes quieran vivir según sus leyes. Pues las bienaventuranzas forman como el exordio del Sermón del Monte. Nos señalan las condiciones morales necesarias a los cuidados a los ciudadanos del reino de los cielos. Y a la vez invierten de un golpe tanto la idea de los judíos en su ideología gloriosa del reino mesiánico terreno, como la idea de la vida feliz tal como la concebía el mundo pagano de aquel tiempo. En realidad, si nos fijamos un poco, mucho no ha cambiado el panorama. Hasta podríamos decir que en cierto sentido ha empeorado, ya que hoy, por no tener en cuenta esto que nos enseña Jesús en el Sermón del Monte, muchos, aún siendo cristianos, viven como paganos, lo cual es peor, porque los paganos no conocían la verdad. Los cristianos la conocen o deberían conocerla. A cada bienaventuranza va aneja una promesa que consiste en el reino de los cielos, que es el reino mesiánico concretado en distintas formas. Nosotros hoy vamos a analizar solo dos de estas bienaventuranzas, por motivos de espacio y tiempo, porque también son bastante comentadas y hay abundante material en Internet para el que las quiera estudiar más o meditar más. Y sobre todo porque quiero detenerme en aquellas dos bienaventuranzas que nuestro fundador, Padre Carlos Miguel Vuela, pidió como una gracia para los miembros de nuestro instituto. La primera que quiero comentar: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De qué se trata? Se trata, como sabemos, de la pobreza en el sentido usual de carencia de riquezas,
Pobres de espíritu son los que tienen el corazón desapegado de los bienes de fortuna. También aquellos que han dejado las riquezas siguiendo el consejo de Jesús, es decir, los sacerdotes, los religiosos y religiosas. También los que soportan con paciencia su estado de pobreza, ya sea material o también espiritual. Los que siendo ricos, de hecho, no ponen su felicidad en los tesoros de este mundo. Pobres de espíritu no son aquellos que, como Crates el filósofo y otros, que de su natural odiaron las riquezas, sino que son aquellos que se relacionaron con ellas guiados por el espíritu cristiano de renunciamiento producido por virtud sobrenatural, por fuerza que venía del Espíritu Santo. También notemos que ya con estas primeras palabras Jesús destruye el concepto judío de un reino fundado sobre la prepotencia terrenal. De estos pobres es ya el reino de los cielos, es decir, el reino del Mesías, en este mundo y en el otro. Porque paga gloriosa de esta pobreza es y será la posesión de Dios, suma riqueza que el hombre puede apetecer. La otra bienaventuranza. Bienaventurados son los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La justicia es el bien moral. Son bienaventurados no todos los que sufren persecución, sino los que la sufren por causa de la justicia moral, es decir, porque practican la virtud o porque son propagadores de la misma. Ellos sufren enemistades, odios, calumnias, daños de todo orden. De estos justamente es el reino de los cielos, en este mundo, porque Dios les colmará de sus bienes como compensación de los males que por la justicia ellos sufran. Y en el otro, porque les dará la posesión a perpetuidad del mismo reino de Dios, con un peso ingente de gloria que sobrepujará inmensamente los padecimientos de este mundo. Es deseable que nos persigan por el reino de los cielos. Y como quiera que esta bienaventuranza es como la culminación de todas, se las inculca Jesús de una manera especial a sus discípulos, dirigiéndose a ellos como si presagiara las tempestades de odio que deberán soportar. Y les dice: Bienaventurados sois cuando os maldijeren y persiguieren y dijeren todo mal contra vosotros, mintiendo. Porque si sois mis discípulos, nada habrá en vosotros que reprender ni maldecir. Si los persiguen por mi causa, es decir, porque seguís la justicia que es como una misma cosa con mi persona y mi nombre. Entonces, bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos. Es importante notar el contraste que suponen las bienaventuranzas entre las disposiciones morales que se reclaman de nuestro espíritu, de nosotros, y las promesas correspondientes a ellas. Por una parte, pobreza, mansedumbre, aflicción, hambre, sed de justicia, persecuciones, etc. Por otra, la posesión del reino de Dios, el gozo, la visión de Dios, la filiación de Dios. Esta es la esencia del cristianismo, el renunciamiento propio para la posesión de Dios, como nos enseña Jesús mismo. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Es el vaciamiento de mí mismo para llenarme de Dios. Estas bienaventuranzas son el preludio de la cruz. Con ellas, con las bienaventuranzas, proclama Jesús en forma solemne
la constitución de su reino y con la cruz da cima a su conquista. Cuando haya resucitado, les explicará a sus discípulos: ¿no convenía que el Cristo padeciera para así entrar en su gloria? La gloria significa aquí la bienaventuranza lograda, y las bienaventuranzas nos señalan el camino para conquistar esa gloria. Por eso, bienaventurados sois cuando os maldijeren. Las bienaventuranzas no son solamente un ideal de la vida cristiana, sino un programa que debe cumplirse. Por ello, después que Jesús ha enseñado estas lecciones sublimes de una manera general, se dirige personalmente a sus discípulos y les dice: bienaventurados cuando los hombres os maldijeren, como si les dijera: vosotros debéis cumplir lo que acabo de deciros. Eso os acarreará maldiciones, persecuciones de los hombres, pero no temáis, porque son la consecuencia natural de seguirme a mí. A pesar de ello, no retrocedáis, antes alegraos, porque las privaciones que importan mis bienaventuranzas que traen consigo, y a las persecuciones que os acarreen, seguirá un abundantísimo premio en el cielo. Por eso que la Santísima Virgen de Luján, que quiso ser nuestra Madre de modo particular, nos guíe siempre por este camino de las bienaventuranzas.